Bueno, y como estamos en martes, estamos en comunicación con Ernesto Agassi. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, es un gustazo en este martes complicado. Sí, Que a veces pasan periodos en los que no suceden hechos y de repente se juntan todo en una semana. totalmente, Despedimos al totalmente. Pepe, despedimos a Belela, se viene la marcha de hoy. Van a haber muchas cosas todas juntas que tienen que ver con cuestiones importantes. Pero nosotros igual vamos a seguir con la alimentación, porque este Ahí carrito está. lo vamos a ir llevando y lo vamos a ir llevando. Este, Nosotros veníamos diciendo, Álvaro, que en realidad la alimentación o la gastronomía, o como le quieras llamar, en nuestros territorios, pasó por distintas etapas, en distintos momentos históricos. Una cosa era cómo se alimentaban los indígenas, que bastante poco se han investigado cosas recientemente, porque los indígenas tenían que comer todos los días, los que habitaban en estos territorios, ¿no? Claro. ¿Qué comían? Recién se están encontrando en los cerritos de indio, por ejemplo, se encontraron vestigios de maíz, este, Mm. y de poroto, cosas que no se sabían antes, y eso seguramente que era para alimentarse. Ahora, los indígenas tenían a su disposición todo el territorio, ¿no? Entonces, en realidad, eh, había, vivían de la caza y de la pesca porque no había una agricultura, ni había formación de ciudades y la gente no estaba estabilizada, eran poblaciones errantes que se movían en distintos lugares, aunque tenían territorios en los que estaban más, mejor instalados. Este, pero se alimentaban de lo que hubiera en los territorios abiertos. Ahí en los territorios abiertos nosotros tenemos que, en realidad, habían ñandúes, habían venados. Yo estoy fijándome lo que había en aquel tiempo, de los tatúes, los osos hormigueros que había en aquel tiempo, se sabe porque se encontraron este resto. Había mulitas, peludos, había zorrillo, aperiá, todo eso marchaba, ¿no? Como Ahora, dice el dicho, ¿no? Todo bicho que camina va a parar al asador. seguro. Adentro de los montes habían otras especies distintas, porque habían ciervos, habían guasubirá, habían jabalíes, ¿no? Estos son animales que existen en ciertos lugares. Y ni qué decir, los que vuelan. No, todo- una cosa es el bicho que camina y otra el bicho que vuela, pero ahí en realidad habían martinetas, palomas de distintos tipos, se sabe, había perdices, pavas, había de todo un poco. Y también en el agua, ¿no? Se sabe por restos que se han encontrado, ¿no? Las bogas, los dentudos, la palometa. se- Ahora, todo esto ellos lo comían o carne cruda o carne asada. En Ujú. realidad lo de asar la carne, es una práctica milenaria, que sale de la propia necesidad de la vida, ¿no? Claro. Eso ahora se van encontrando muestras de estas cosas, pero eso con la conclusión grande de que ocupaban territorios, pero que no tenían centros urbanos, digo, no había urbanización, ¿no? Claro. Ahora, los que sí empezaron a venir fueron los colonizadores, y esto ya lo hemos conversado. Sí. Los primeros colonizadores que estuvieron en San Salvador, por allá en Soriano, por el norte de Colonia, ellos trajeron, ¿sabes? Trajeron trigo, que acá no había, ¿no? Y trajeron cebada, porque eran granos, y los colonizadores venían con de todo en los barcos, ¿no? Claro. Traían animales para alimentarse, y Mm. traían también, comidas para ellos mismos. Este, y hubieron colonizadores que escribieron en sus memorias, y es bastante interesante las cosas que escribieron. Yo voy a mencionar un poquito algunas, ¿no? Estos colonizadores, los primeros, se instalaron y no desarrollaron mucha cosa. Cuando se fundaron los centros poblados, cuando existió la colonia del Sacramento, después cuando se fundó Montevideo, ahí empezaron a venir inmigrantes, que eso sí ya venía, con sus prácticas, con su historia. Aunque lo que decían los observadores de aquel tiempo es que en realidad lo que aquí se producía se podría hacer mucho mejor porque era muy atrasado lo que hacían acá. En Claro. realidad ellos venían de un continente donde la agricultura tenía 15 siglos. Y acá recién estaba llegando la gente a trabajar, ¿no? Este, pero entonces, Diego de Alvear, en realidad, él vino en 1700, todavía teníamos la bandera roja y amarilla acá. Éramos del rey, cuando vino en el 1780 por ahí, ¿no? Y él decía que en la banda oriental se encontraban muchas cosas.
decía que las hortalizas y las frutas de acá eran muy apreciadas en Buenos Aires por su dulzura, decía él. O sea que las había y las llevaba, ¿no? Este, claro. y había membrillos, había perales. Él menciona las frutas que de aquí se llevaban para Buenos Aires y las que se consumían aquí, ¿no? Este, él dice que las aves también que aquí se cazaban, también eran muy buenas. Él habla, y habla de los vacunos y la carne, y habla de la picaña, y habla de la mala hambre, que después fue el matambre. Matambre. Seguro era mala hambre en aquel tiempo, ¿no? Este, y además él dice cada una de estas cosas cómo se sacaba de los animales, ¿no? Este, es interesante porque eso es lo que todavía no tenía el nombre que le dieron los portugueses cuando le pusieron picaña a ese pedazo de la pulpa que se saca en la vuelta de la cola y abajo del lomo. Hoy, en los últimos años, ha tomado gran predicamento la picaña, Sí. y es muy buena y tiene un buen valor. En aquel tiempo, él ya decía que se estaba comiendo esto. Y el malambre era el matambre, común y corriente, ¿no? Ujú. Entonces, también hablaba de la pesca y de las especies que se pescaban y todo esto, y las describe, ¿no? Habla del dorado, de la lisa, de la corvina. En realidad, él en 1780 ya decía de estas cosas, ¿no? Ahora, la crítica que le hacía a que había poco desarrollo, quizá motivó a que otros españoles también, preocupados por esto, le presionaran un poco. Fue a través del gobierno económico del Guadalupe, que era lo que hoy es Canelones, que le pidieron en realidad a Pérez Castellano, que era un cura que había comprado una chacrita en el Miguelete y que plantaba cosas y escribía las observaciones. El primer libro de la agricultura de la banda oriental es de Pérez Castellano, que se llama Observaciones sobre la agricultura. Él empezó a plantar cosas y a observarlas. Por ejemplo, lo primero que plantó fueron cercos vivos, especies que servían para delimitar las chácaras, donde iban a plantarse los frutales, porque si no lo delimitabas se te metían las vacas y los bichos y te rompían todo. Varias páginas, él se refiere a distintas especies para impedir la invasión a la chácara, especies espinosas, ¿no? Es bastante interesante. Guadalupe le pidió mucho después que hiciera esto para adiestrar a los agricultores, un manual del agricultor, ¿no? Artigas le pedía después una cartilla de los agricultores y el pobre Pérez Castellano no tenía mucho tiempo y además un problema que él decía que no tenía papel para escribir, ¿no? Se puso, como Artigas le pidió formalmente desde Purificación que hiciera, porque Artigas iba a repartir tierra, pero él quería que la gente en el territorio se asentara y estuviera con su familia. Y para eso tenía que hacer agricultura, no ganadería. La ganadería era salir con la boleadora o con la desjarratadora y encerrar los animales en los arroyos y ahí faenarlo. Pero eso la gente andaba recorriendo el territorio con eso. No era fija, no estabilizaba a la familia. Artigas quería agricultura. Entonces lo presionaba para que escriba una cartilla del agricultor. Al final él consiguió unos papeles y se quejaba con Artigas en una cartita que le mandó, le dice, pero me puse a escribir la introducción, dice, gasté todos los papeles en la introducción y todavía no he terminado. Y Artigas le exigía una cosa práctica porque ya estaban en tren de distribuir tierra y quería que se plantara. Es bastante interesante todas las observaciones que escribió Pérez Castellano, después murió a los pocos años. Este, yo creo que también hubieron otros españoles, ¿no? Andrés de Ollarvide fue un tipo que vino, que también escribió, pero todo es coincidente esto, ¿no? Este también vino por 1780. Todos los autores tenían en común estas observaciones que yo dije. Este, los animales, los peces, los de cuatro patas y los de dos patas, los que vuelan y los que caminan, ¿no? Este, y los propios europeos empezaron a hacer agricultura con las cosas que ellos sabían hacer. Entonces empezó a plantar cosas, ¿no? Fue bastante interesante un trabajo que hizo el Cabildo de Guadalupe, que definió, mirá lo que hizo el Cabildo de Guadalupe. Dijo, ¿cuántos habitantes hay acá en Guadalupe? ¿Y qué es lo que precisamos en un año para alimentarnos?
Entonces hicieron un plan de un círculo que rodeaba la ciudad de 10 kilómetros de diámetro, que se establecerían ahí en parcelas de algunas hectáreas que ellos las midieron, que ahí se plantaran alimentos, que se viera qué alimentos plantar, definieron cuántos agricultores hacía falta, ¿no? Para producir. Dijeron que había que, cada uno tenía que plantar tantos árboles por año, 200 árboles por año. Porque los árboles, mirá lo que decía, los árboles se precisan para que con su evaporación produzcan las nubes que nos traerán la lluvia. Concebían al árbol como el productor de las nubes. ¿No? Además, los árboles eran la leña, era la energía de aquella época. ¿No? Vos sabés que esto fue una verdadera concesión de reforma agraria salida de la realidad, no, no se llamaba reforma agraria en aquel tiempo. Fue enseguida que empezó el reparto de tierras de Artigas. Y lo quisieron poner a Artigas como patrono de este proyecto, porque ellos estaban muy contentos y el Cabildo de Montevideo lo aprobó. Este, pero bueno, a Artigas ya se le venían los portugueses, la cosa se le estaba complicando, dijo, eso estaba muy bien, pero Artigas dijo aquella frase famosa, ¿no? Intentarlo todo en este momento puede equivaler a no hacer nada. Tenía que priorizar, ¿no? Este, en fin, todas estas cuestiones, y esto nos trae, en realidad, la carne había empezado, ¿te acordás? Con Hernando Arias de Saavedra, que había sido Sí, gobernador de la provincia, en realidad del Río de la Plata, se llamaba la provincia, cuando España rediseñó toda América. Él trajo 100 vacas. Ahora, yo estuve haciendo la cuenta, ¿sabe que 100 vacas en 15 o 20 años se hacen 5 millones? Porque de 100, la mitad son hembras que tienen hijos, al año que viene tenés más y todas las hembras van teniendo hijos. ¿No? no, Es bien interesante y llegaron a ser 5 millones en pocos años claro, en el río en la banda oriental. Están los protección. datos. Que ahora, las vacas en aquel tiempo, Álvaro, eran como las mulitas y como los aperiá, ¿no? Eran parte de la naturaleza, como los arroyos. Claro, Y la tierra era el lugar que se precisaba para que la vaca esté apoyada y coma pasto. No había la propiedad privada de esas cosas. En realidad claro, los que venían a producir cueros tenían un permiso para encerrar animales, encerraban 100.000, 150.000 animales y ahí faenaban todo y producían los cueros, pero eso era un bien público, era, por decirlo en términos actuales, ¿no? Y la tierra en realidad no tenía un valor en sí mismo, porque en realidad la tierra se precisaba para que los bichos coman pasto, porque lo importante era la economía del cuero en los inicios, ¿no? sí, sí, Hubo todo un proceso largo por el cual la tierra pasó a ser de propiedad privada, pero eso es otra historia que viene después. Antes no era de propiedad privada. Las tierras eran del rey y claro. las cedía para usarla siempre que el rey no las precisara. Y decía la ley de Indias que si las precisaba, pedía que se las devuelvan. Es interesante la historia del lugar, cómo se llegó a la propiedad privada de las cosas, ¿no? Este, Después fueron las tierras, los ganados y todo lo demás. Me parece que todo esto, la manera en que cómo se consumían las cosas, de la manera en cómo se consumían las verduras, cómo se consumían los granos, eso fue cambiando a medida que se establecieron poblaciones que vinieron con experiencias de otros lados, ¿no? Y se produjo el criollo, ¿no? Y del criollo el gaucho, ¿no? A mí me parece, y esto pasó con las aves, pasó con los pescados, pasó con todos los animales. Creo que esto está interesante. Y después tuvimos una gastronomía propia. El dulce de leche no se inventó acá, aunque fue un producto nuestro. El dulce de leche se había inventado, se había creado en la India, ¿no? Acá el dulce de leche empezó a tener importancia cuando comenzó a venir azúcar de Brasil. El dulce de leche tiene un componente de azúcar importante, pero fue un Claro. componente de los postres nuestros, ¿no? Igual que las tortas y que otras cosas. Y las bebidas fueron el agua y el vino. Desde muy temprano hubo parrales acá. Y una parte de los parrales era para hacer vino, igual que en la madre patria, ¿no? Así que yo creo que este, eh, todo esto después, avanzado el siglo XIX, nos llevó a otra incorporación gastronómica que fueron
los hábitos, las costumbres y la sapiencia de los inmigrantes, ¿no? Ya vimos que todo eso condujo, digamos, a formar esto donde, y bueno, el asado y el mate jugaron un papel central, pero fue complementado, fue incorporando, recibió los cocidos, los pucheros y los uruguayizó, o los orientalizó, por decirlo de una manera. Mm. este, fue bastante interesante. Y en el momento actual yo creo que nosotros vamos a entrar en otra cosa, Álvaro, después de definida nuestra gastronomía y qué es lo que Bueno, pasa con nuestra población, y los alimentos que se produjeron de esta manera. qué ¿Cómo bueno. estamos alimentándonos? Yo no sé cómo estamos de Motivo tiempo. de próxima charla, entonces. ¿Sí? Lo dejamos para la próxima. Digo el titular un poco. Claro, claro. ¿Sabes qué? Porque hay trabajos de investigación de cómo se alimentan las poblaciones, sobre todo pensando en la construcción de la democracia, ¿no? Mm. Hay un trabajo bien interesante, en Escocia que consistió en averiguar dónde hay desiertos de alimentos, le llaman ellos, ¿no? O sea, lugares de su pueblo donde hay menos alimentos que en otros, y hay lugares donde hay más que en otros. En Estados Unidos eso se hizo diferente, porque los desiertos de alimentos en Estados Unidos son bolsones donde se consumen alimentos procesados, ricos en grasa, con demasiada sal. Entonces, son este, geografía con distintos tipos de alimentos. Los más pobres siempre comen lo peor y los de más Claro. ingresos comen lo mejor. Entonces, hubo un grupo, en realidad el Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Universidad de la República, que viene estudiando esto y ha hecho unos trabajos de investigación muy interesantes de qué pasa con la alimentación, sobre todo en la zona metropolitana. A eso le vamos a entrar entonces, Álvaro. Buenísimo. Ah, Esperamos con ansias el próximo encuentro. lo vamos a seguir desarrollando, va a ser un gusto. Es un placer participar contigo, Álvaro. Le mando un saludo a la gente de la audiencia y a todo el equipo de 24. Muchísimas gracias, Ernesto. Hasta el otro martes. Info 24. La actualidad sin rodeos.